comentaba, ya está nuestro invitado conectado. Tenemos que conversar sobre lo que ha pasado durante no solamente el fin de semana, sino durante la semana pasada, sobre lo que ha acontecido, sobre lo que ha acontecido en la política. Para eso está con nosotros Raúl Conté, así que vamos a pasar con el especialista. Vamos a presentarte y luego venimos contigo. Con ustedes, el especialista. Ahora sí, buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Entonces, cuéntanos, mañana, miércoles 17 de mayo, se postula Ricardo Lombana. ¿Es correcto? Sí, ¿Se mañana. paraliza el país o qué? Ricardo, ¿qué decía Jorge? ¿Se paraliza el país? Bueno, ya veremos. Lo que sí es cierto es que, hablando de paralizaciones del país, lo que sí paralizó un poco las redes fue los comentarios de Rubén Blades hacia Ricardo Lombana. Y en mi opinión, un poco del discurso, o sea, a lo que yo por lo menos estoy expectante del día de mañana es así va a haber una respuesta a algunos de los cuestionamientos que hizo el señor Blades. En mi opinión, algunos con buenas bases, como, ok, todos cuestionamos el clientelismo. ¿Cuál va a ser la manera que ofreces tú para desmantelarlo? ¿Cuáles son los proyectos de ley que ya están escritos para pues acabar con este estado clientelar y todo lo demás? Son cuestionamientos que en mi opinión son válidos para una persona pues que ya tiene 4 años haciendo su partido, su campaña, su estructura para pues este momento que es la época presidencial. Eso pues creo que fue o parte de lo que creo mañana va a estar enfocado pues el discurso de Ricardo, no tanto hacia solamente Rubén Blades, sino pues, o sea, yo soy esto y esta es mi propuesta política. Así es como yo pretendo acabar con este estado clientelar, la corrupción y el resto de temas en los que Ricardo Lombana pues siempre se ha nombrado. Y hablando de Ricardo Lombana y corrupción, su homólogo Ricardo Alberto también apareció con un spot de campaña que también dinamitó las redes en cuanto lo sacó, que solamente le faltó prometer una base lunar a la que todos vamos a poder acceder, pero por supuesto no mencionó cómo lo va a financiar. Raúl, sí. hay muchas personas que van con la teoría de que el señor Ricardo Lombana desperdició, entre comillas, 5 años para poder empezar un camino a fin de declararse como la oposición política del país. ¿Cuál es su parecer al respecto? ¿Qué análisis se puede hacer? Yo sí creo que la silla de la oposición nadie la terminó de llenar. Nadie terminó contundentemente de decir yo soy la oposición, yo soy la voz que está en contra del PRD y todos los que están en contra de este gobierno y lo que está haciendo, pues pueden identificarse conmigo. Yo soy de los que siente que nadie terminó de llenar esa silla. Y no sé si se puede decir que él, en su proyecto político, desperdició 5 años, porque si bien a lo mejor no se llenó esa silla, igual estuvo creando la estructura de su propio partido, y en esa creación de la estructura de su propio partido también hubo muchos traspiés entre las pérdidas de apoyo, entre el cómo ahora dirijo mi discurso de que era independiente, ahora tengo un partido político. Siento que mucha de la energía que tuvo Otro Camino para Más fue muy dirigida hacia eso, a ese cambio de discurso de cómo paso de ser independiente a un partido político y que la gente sigue entendiendo que yo soy una opción diferente a los partidos políticos tradicionales. Tú sabes una cosa, Raúl, y yo pienso que es un error de todos aquellos que dicen que me paso a la oposición, porque para ellos pasarme a la oposición es estar en contra de todo, ¿no? ¿Por qué los que se pasan a la oposición pueden dar alternativas para poder mejorar lo que están haciendo? Y yo creo que de esa manera la gente puede entender un poquito mejor hacia dónde queremos llegar, ¿no? Pero si tú notas, las personas que dicen, no, yo estaba del otro lado, yo estaba en la oposición, yo no estaba de acuerdo con esto, pero ¿de qué estás de acuerdo? ¿Cómo puedes decir, yo voy a hacer esto para poder mejorar, ¿no? Y de repente no te estoy pidiendo que te unas
A ellos simplemente ábrele los ojos para que pueda encontrar el mejor camino para poder llegar a una solución. Ahora, también está como en la dirección en la que comenta Luis lo clásico de que uno en oposición sabe cómo hacer todo, ¿no? Hasta que... No es cierto. Eso no es cierto. Exacto. Hasta que llega el gobierno y te enfrentas al monstruo institucional y luego pues te toca recular muchas de las cosas que dijiste que ibas a hacer, porque no es tan fácil como creíste que iba a ser. En ese mismo sentido, sí hay acciones concretas que Ricardo... Pero Raúl, antes de continuar en ese punto, ¿sabes por qué eso pasa? Porque en Panamá la clase política no se forma, no se prepara, y no me refiero al elemento exclusivamente político o ideológico, sino que no se prepara ni siquiera para entender cómo funciona el Estado, cómo se divide el poder del Estado. O sea, y yo se lo he dicho aquí N veces a los oyentes, cuando usted oiga un candidato a presidente decir, yo voy a meter preso a los corruptos, dígale, mentiroso. Ningún presidente mete preso a nadie. A nadie, esa es verdad. Esas no son sus facultades. No, pero entonces la gente se mete a ser candidato a diputado, alcalde, representante, a presidente, y algunos ni siquiera saben cómo funciona el Estado. Entonces, por eso ocurre lo que acabas de decir. Después tienen que desandar lo andado en cuanto a promesas hechas. No, y es verdad, cuando tú dices de que yo voy a meter preso a alguien, tú no puedes y no puedes mandar tampoco porque a ti te debe lo que es la separación de los poderes. De los poderes, exacto. Y en ese sentido, si lo que pretendes es dotar de mejores recursos al órgano judicial, pues entonces, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cuáles son las estrategias que vas a hacer para que la justicia sea más dinámica o que funcione? O a lo mejor... Lo que sí puedes decir, Raúl, es voy a denunciar a los corruptos. Eso es lo que exacto. Denunciar. Exacto. Aquí es facilito. Y si tienes una mayoría parlamentaria, pues pasar los proyectos de ley que condenen de forma más enérgica la corrupción, porque también todos estamos de acuerdo que el blanqueo de capitales es un delito que tiene una pena muy, muy baja. Claro. Bueno, y ese tipo de acciones concretas, pues uno sí las puede, no están, como bien ustedes dicen, no están desplegados como presidente, no son tus facultades. Mira, y te voy a decir, yo no quiero... dándole seguimiento a la pregunta de, creo que fue de Leonardo, y que han dado le han dado seguimiento. El profesor Cabrera o tú, por ejemplo, ¿en cuál fue el último candidato? Porque de verdad que ahorita no lo ubico, que terminada el día de que perdió las elecciones dijo, yo me constituyo en la oposición panameña. En las últimas elecciones no pasó. Yo no creo que el anterior pasó tampoco, pero decir así, yo me constituyo, que uno sí lo ve en otros países, a partir de hoy yo me constituyo en uno, y claro, como dice Luchín, en una oposición razonable, en una oposición inteligente. Pero yo no recuerdo, no sé el profesor Cabrera si lo recordará, quién fue el último que, perdiendo una elección, dijo, yo me constituyo en la oposición política de este país. Es que ha sido extraño también porque en cierta manera, por ejemplo, de la transición de 2009 a 2014, el que terminó siendo oposición fue Varela, que era parte del gobierno. Y a partir de allí el señor Cortizo no apareció hasta ya cuando fueron las primarias del PRD, que fue casi el penúltimo año de gobierno. Estoy de acuerdo, o sea, realmente como que... Y luego lo otro, el PRD realmente cogobernó con el gobierno panameñista. Por más que quieran decir que el panameñismo era, todas las leyes que quería pasar el panameñismo la pasaban con una mayoría parlamentaria del PRD. Pero pongámonos a pensar que tal vez era una manera de tratar de sacar el país después de 5 años donde sí se hicieron muchas obras, pero obviamente se hicieron un sobrecosto y había mucha irregularidad que venían, deberían, como dice el profesor, moverse el dedo acusador y decir hay que investigar esto o aquello. Pero otra pregunta que te haría, hay quienes creen que y plantean que hasta cierto punto Lombana se recostó en la pared pensando que la cantidad de votos que había sacado en el 2019 eran casi como un cheque endosado que lo iba a tener igual en el 2024. Pero eso en la práctica no es así. No, he escuchado también ese comentario que mencionas como que se siente tal vez en algunas entrevistas que Ricardo ha dado,
de que se tiene la percepción de que él cree que el escenario es igual. Yo no creo que eso es el mensaje que él quiere enviar. A mí lo que me parece es que él está tratando de decir, va a haber una alianza de ciertos partidos políticos y van a estar estas dos otras personas que son Gabriel Carrizo y Martinelli, y hay otra alternativa, y ahí es donde creo que él está tratando de posicionarse. Y en ese momento, que es cuando lo dice, que había un voto independiente en la elección pasada que fue alrededor de unos 300 y pico mil votos. Y creo que esos son los votos a los que él aspira a llegar. Pero la coyuntura es absolutamente diferente. Ahora, en esa misma línea de Jorge Luis, yo quería hacer una pregunta. Porque al final el señor Lombana, él hizo su partido, pero ¿con qué finalidad? Simplemente para no salir a recoger firmas que lo desgasta, porque no he visto una estructura. Pues si él fundó un partido, creo que era buscando una estructura, yo no he visto una estructura. Entonces, creo que desaprovechó incluso hasta ese momento de tener un partido político para crear una estructura para estar más fuerte para las elecciones. Lo que pasa es que crear un partido político y generar esas bases no es fácil. No es fácil, y puede que en un principio, cuando la elección acabó, hubo un tema de timing entre creo el partido y no lo creo, pero en adelante, por lo menos en las candidaturas que se van a estar postulando ahora, hay personas que sí una base política, una estructura que él pretende liderar, ¿no? Entonces, él realmente sí tiene una estructura detrás que no es tan grande como la de los partidos tradicionales, por supuesto, pero también recordemos que él ha tratado de ser cónsono con su discurso y no lo ha hecho a base de cartera, que creo que también es algo respetable. Ha tratado de ser el que cree su electorado, y en base a eso ha generado la estructura que, como bien mencionas, pues puede ser no tan grande como la del resto, pero es un tema de largo plazo. O sea, yo no veo cómo alguien pueda crear una base electoral saliendo o haciendo contra de la chequera y todo lo demás de una manera amplia en un corto plazo. Eso demora muchísimo tiempo y toma mucho convencimiento y persuasión y todo lo demás. Entonces, Pregunta. Su pregunta, señor Luchín, tenía una pregunta hace un rato. No, yo lo que iba a decir ya lo dijo Jorge Luis. Bien. Gracias, Melissa, tan amable como siempre. Yo sí tengo una pregunta, Raúl. A mí me llama la atención que hay un dicho que dice que los animales, los hombres, los seres humanos somos los únicos animales que caemos dos veces en el mismo hueco. Ayer yo leía un post de la señora Ana Matilde Gómez donde aclaraba que ella no le había dado su respaldo al señor Lombana. Y hoy lo volví a escuchar en la mañana aclarando lo mismo. Porque según ella argumentaba, él le tiene que presentar una propuesta, tiene que hacer una serie de cosas que yo creo que son las que, como electores, uno tiene que pedirle a la gente, ya no sea uno candidato y como le decía el profesor Cabrera, si alguien te dice con una locura, yo voy a encerrar a todos los corruptos de este país, lo voy a llevar a una isla y lo voy a matar, míralo a la cara y ríete, ¿no? Porque eso es incumplible. Pero me llamó la atención que ese error lo cometió Lombana en el 2019 con Ana Matilde casualmente, que le dijo, te subas a mi barco o simplemente te queda, dándole a entender que al final ella estaba detrás de él. Y ahora vuelve y Ana Matilde le vuelve y le repite. Pero Jorge Luis, en efecto, fue así. Sí, pero no es la manera de hacerlo. Pero no es la manera de hacerlo. O sea, yo creo que fue... A ver, la manera. Quiere decir lo elegante, quiere decir lo ordinario, pero está diciendo lo mismo. Sí, pero hay maneras. En política, cuando tú vas a llegar a acuerdos, tienes que ir por la ruta de la realidad, no es lo que yo quisiera románticamente. Es decir, al final él demostró que él tenía la razón. Sí, pero se lo dijo a través de un Twitter, casualmente igualito que Afra. Por eso le digo que está como que está en la misma línea. Eso no fue a través de ningún Twitter. En aquel momento no fue a través de ningún Twitter. Ellos conversaron. no, pero creo que Jorge se refiere a ahorita mismo, que ahorita lo que hizo Ana Matilde fue como enviar un tweet en el que le dice a Ricardo como que él le tiene que presentar la propuesta política y todo lo demás. Movimiento que yo sinceramente no lo entiendo hoy día.
No, la génesis de esta explicación se desprende de lo que yo le escuché a Ana Matilde Gómez, que Lombana ha dicho en alguna declaración que habrá hecho, que ha hablado con fulano, sultano, con mengano, e incluyó a Ana Matilde Gómez en esas conversaciones. En reacción, ella dice que ella no autorizaba a nadie, así que ella no ha hablado con nadie, porque para ella endosar a alguien tiene que ver cuál es el plan que se va a presentar. Así que se desprende que se le fue mencionada y ella está reaccionando, está aclarando eso. Es lo que yo interpreté. De acuerdo. Yo en el comunicado que Ricardo comentaba, que habló con Vamos, que habló con Movín, no escuché que mencionara el nombre de la diputada, de la candidata a diputada Ana Matilde, pero ella pues sí salió de una vez como a aclararlo, ¿no? No sé en realidad qué tanto ganan ambos o pierden ambos en esos dimes y diretes, ¿no? Porque creo que ambos en realidad lo que quisieran es ganar. Y no van a ganar con esas actitudes otra vez, como buscando, tú tienes la razón, yo no la tengo, tú tienes que presentarme el plan a mí, no, tú a mí, no, la verdad no lo entiendo, mucho menos viendo cómo está el panorama hoy día, no lo comprendo de parte de ninguno de los dos, la verdad, me parece un poco... Quedamos a la espera de ver lo que sigue aconteciendo. Ya mañana, como bien comentaste, se postula Ricardo Lombana y en junio inician ya las primarias de los partidos políticos, así que vamos a estar pendientes que ya está a la vuelta de la esquina todo lo que va a estar aconteciendo los próximos meses para las elecciones del 2024. Así que va a seguir estando interesante el analizar todos los aspectos políticos y cada uno de los partidos. También deberíamos aprovechar para conversar sobre los independientes y ver por qué línea están y cómo van en estos momentos. Así que bueno, Raúl, muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros esta tarde en 5 a las 5.